con varios de ustedes algunos de los temas relacionados con el 41 del Código Fiscal de la Federación. En la experiencia que hemos tenido aquí en la Procuraduría, hemos visto que muchas personas se acercan con nosotros desde la carta de invitación a veces y logramos solventar precisamente las cartas de invitaciones que llegan por no presentar alguna declaración o algún aviso. Y no obstante eso, sí han llegado otros contribuyentes en los que les llegan requerimientos y muchas veces piensan que, pues como no pueden presentar la declaración en ese momento o alguna cuestión así, o a lo mejor los presentaron, o por diversas cuestiones, no les hacen caso. Y les llega un segundo requerimiento, luego les llegan multas y al final les terminan llegando una liquidación bastante fuerte, y una liquidación sustentada precisamente en los depósitos en efectivo que puedan llegar a tener las personas. Entonces, el día de hoy me gustaría platicarles respecto de lo que establece el artículo 41, lo que nosotros advertimos del procedimiento de la autoridad que podría llegar a violentar algunos derechos de contribuyentes e incluso en qué momento o cómo podemos llegar a controvertir esas liquidaciones que se emitan conforme al artículo 41. En el artículo 41 se establece que cuando aquellas personas obligadas a presentar declaraciones, avisos o demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades pueden exigir la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes procediendo de la siguiente forma. Y ahí es donde se establece propiamente el procedimiento que la autoridad tiene que seguir cuando algún contribuyente no cumpla con la presentación de algún aviso o una declaración en los plazos establecidos. Lo primero que puede hacer la autoridad es imponer la multa que corresponda conforme al código y requerir hasta en 3 ocasiones la presentación del documento omitido. Y en esos requerimientos le tiene que otorgar un plazo de 15 días al contribuyente para el cumplimiento de cada requerimiento. Ahí es importante, hay muchas veces que el contribuyente dice, oye, me multaron pero no me llegó el requerimiento. Sí es procedente la multa si está debidamente fundada y motivada y adecuada la infracción a lo que corresponda. ¿Por qué? Porque la multa, hay una hipótesis, hay una infracción que se señala en el 81 y el 82, en la cual se establece que por no presentar las declaraciones se puede, o los avisos, se puede presentar se puede imponer esta multa. Pasa eso muy seguido con las declaraciones de DIOT, en las cuales de manera directa, sin que medie requerimiento alguno, se presenta la multa. Sí se puede imponer esa multa y esa es pues la sanción que se puede llegar por el incumplimiento. Pero no obstante, la multa puede efectuar la autoridad, porque son facultades discrecionales, puede efectuar la autoridad los requerimientos y puede llevar a cabo hasta en 3 ocasiones la expedición de estos requerimientos para la presentación. Luego hay muchas veces en que los contribuyentes dicen, oye, pues ya presenté el requerimiento, ya me llegó el requerimiento de la multa, di cumplimiento al requerimiento en el sentido de que presenté la declaración y me llega la multa siendo que la había presentado. Allí es muy importante checar la motivación que imponen en las multas, porque hay multas que imponen por atender el requerimiento, o sea, es decir, por presentar la declaración a requerimiento de la autoridad. Otras por no atender el requerimiento, porque pudo haber sido la situación de que no se hubiese atendido el requerimiento. Y ahí se presenta. Y otra también por la presentación extemporánea de la obligación, en el sentido de que se atendió el requerimiento, pero de manera extemporánea. Ahí hay una pregunta que comenta Gildardo que dice que le llega la multa sin requerimiento. ¿La multa procede? Sí. Sí puede llegar a proceder la multa, pero considerando la adecuación que le hagan a la infracción. Eso es algo que tenemos que ver muy relacionado con el 81, fracción primera, porque en el primero dice no presentar las declaraciones, la solicitud de los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales. Esta fracción primera establece demasiadas hipótesis. Si la multa señala, oye, yo te multo porque no presentaste la declaración en el tiempo que señalaste, en el tiempo que establecía la ley, puede proceder la multa. ¿Qué pasa? Que hay, por lo general, lo que hace el SAT, en las DIOT sí las pone así por no presentar información, pero muchas veces se sustentan de un requerimiento. Entonces, la multa es más que por no presentar, es por presentarla fuera de tiempo o a requerimiento de las autoridades fiscales federales. Si se fijan, leo el 81 fracción primera para que lo tengamos claro. Dice,
Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias. Fracción primera, no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales. Esa es una hipótesis que señala. La otra hipótesis es o no hacerlo, porque está ahí el o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa es otra hipótesis. La otra hipótesis por la cual te pueden sancionar es o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. Es decir, que sí se haya cumplido, pero por derivado de un requerimiento. La otra es no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y hay que ubicar muy bien cuál de estas hipótesis son las que motivan la imposición de la multa para efecto de determinar si es procedente o no es procedente. ¿Por qué? Porque puede llegar una situación en la cual, que es muy común, que la autoridad diga, oye, ¿sabes qué? Es que no atendió el requerimiento, es decir, por no presentarla o por presentarla a requerimiento de la autoridad, en la cual motiva en un requerimiento, y ese requerimiento puede haber sido que nunca fue hecho de su conocimiento. Ahí, al no tener el requerimiento, se volvería la multa ilegal por el hecho de que se está motivando en la existencia de un requerimiento que se hubiese efectuado y que pues a lo mejor nunca fue hecho de su conocimiento. Entonces ahí sí es muy importante analizar esas cuestiones para efecto de controvertir debidamente esas sanciones que se ponen. Como les comentaba, a lo mejor regresando con el procedimiento, la primera es imponer una multa por no presentarlas, y de ahí puede la autoridad requerir hasta en 3 ocasiones para que en 15 días se presente la obligación omitida. Y aquí es muy importante que dice que eso, independientemente de que si no se atienden los requerimientos, se van a imponer las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones va a ser una multa por cada una de las obligaciones emitidas. ¿Por qué? Porque hay veces que emiten estos requerimientos, a lo mejor se ha omitido la presentación de diversas declaraciones, a lo mejor de enero, febrero, marzo, abril, y llega un solo requerimiento con todas esas y establecen una multa que al parecer son 1,100 pesos más actualizaciones por cada una de las declaraciones omitidas, ¿no? Y después, en el último párrafo de esa fracción primera, más bien en la última oración del párrafo de la fracción primera, dice, la autoridad, después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción. Y ahí en la siguiente fracción es propiamente, a lo mejor, la carnita que tenemos que analizar con más cuidado. En la segunda fracción del 41 dice que tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrán hacer efectivas al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las 6 últimas declaraciones de contribución de que se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración omitida. ¿Qué voy con esto? Aquí está establecido en fracciones y es como un cierto orden cronológico que se tiene que llevar a cabo propiamente. En lo primero que es, cuando exista la no presentación o la omisión de presentar alguna declaración por parte del contribuyente, lo primero que tiene que hacer la autoridad es puede, porque es una facultad discrecional, puede o no puede multar, y después puede efectuar requerimientos. En caso de que esta autoridad quiera determinar o en pocas palabras emitir la liquidación correspondiente conforme a este artículo, es forzoso, es requisito forzoso que se hayan emitido 3 requerimientos, forzosamente, 3 requerimientos y que esos requerimientos no hayan sido atendidos. Porque claramente lo dice este artículo, que una vez realizadas las acciones previstas en el fracción anterior, es decir, que se emitieran los 3 requerimientos, se puede hacer efectivo al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en esta omisión. Y ahí es importante, ¿qué es lo que va a liquidar? Va a liquidar una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su en cualquiera de las 6 últimas declaraciones de la contribución de que se trate. El monto mayor, supongamos que las 6 últimas declaraciones que él haya tenido hayan sido las del semestre anterior a los meses que él presentó.
de esos 6 meses, supongamos que por una declaración mensual, el monto mayor que se hubiera pagado, ese es el que le va a determinar para efecto. Y independientemente de que le liquide, es decir, que le llegue a determinar esa cantidad, en ningún momento libera al contribuyente de la obligación de presentar las declaraciones omitidas que contenga. Hay una pregunta aquí. ¿Las invitaciones que envía la autoridad por la presentación de las DIOT, ¿hay que aclararlas o no? Me refiero a que si te invitan a presentar una declaración y ya está presentada. Esa es importante la pregunta. Las invitaciones no son consideradas propiamente como un acto susceptible de controvertir de cierta forma o de aclarar. Es decir, no es un acto forzoso, es una mera invitación que te señala. De esas no existe obligación alguna para efecto de aclararlas o no. Lo que sí es obligatorio y necesario aclarar es requerimientos. Es decir, si te llega a lo mejor por correo electrónico una invitación o a lo mejor por correo normal una invitación en la que dice, oye, ¿sabes qué? Te invito a que presentes tu declaración, etcétera, etcétera, etcétera. Esas no son obligatorias, aclararlas. Las que sí son obligatorias son los requerimientos, porque ya cuando es un requerimiento ya es un acto ya de autoridad que puede ser el antecedente de este procedimiento que está basado en el 41. Ahora, ¿qué es importante o qué hemos visto aquí? En este párrafo, en este último párrafo dice que cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad podrá hacer efectiva al contribuyente una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar y, insisto, sin que el pago lo libere de presentar la declaración emitida. Este segundo párrafo de la fracción 2 es de suma importancia porque aquí lo que está diciendo propiamente es la facultad que tiene la autoridad para que cuando se llegue a omitir alguna declaración y de esas declaraciones que se omitan, supongamos de ese mes, el contribuyente, la autoridad pueda conocer la cantidad a la cual es aplicable la tasa o la cuota restiva, sobre la cual se debe calcular el impuesto, ahí faculta la autoridad para que pueda ser efectiva la contribución que se trata. Supongamos que sea un ingreso, omitió a lo mejor presentar una declaración y se advierta o la autoridad cuente con información en la que de manera fehaciente, y claro, aquí dice de manera fehaciente, pueda llegar a conocer la cantidad a la cual es aplicable la tasa o la cuota respectiva, aquí él puede efectuar la determinación del impuesto. Sí, la cantidad del impuesto. Eso es importante. Solo en esa situación es cuando no aplica lo que señalaba en el párrafo anterior, es decir, que se aplique la cantidad igual al monto mayor que se... Es el hecho de que la autoridad emite los 3 requerimientos, señala claramente la forma de cuándo fueron notificados, cuándo venció el plazo y que nunca se les dio cumplimiento, y de ahí se va a información de los depósitos en efectivo que tengan en las cuentas bancarias de los contribuyentes. Entonces, ellos no siguen el proceso de las 6, de determinar el monto más alto de las 6 últimas declaraciones, sino que ellos dan como fehaciente la cantidad de los depósitos en efectivos que tengan. Eso en nuestra consideración es ilegal y va fuera de lo que establece propiamente apreciar los hechos de forma equivocada, porque el que un contribuyente tenga depósitos en efectivo en determinado mes, lo hacen, por ejemplo, en declaraciones anuales. Una actividad empresarial, un contribuyente, le hacen requerimientos, oye, presenta tu declaración anual, no la has presentado, otra vez, les llegan las multas por la no presentación, y después en la liquidación le dicen, mira, nosotros detectamos que en tus cuentas bancarias tenías esta cantidad global al año de ingresos y por lo tanto nosotros presumimos, porque es información fehaciente, y nosotros a partir de ahí te efectuamos el cálculo del impuesto. Entonces se sustentan para hacer el cálculo que corresponda para aplicar la tasa o la cuota respectiva, le efectúan con base en esos depósitos en efectivo. Y ahí es donde nosotros sí consideramos que
que pues contraviene propiamente el mismo procedimiento que establece el 41. Después, siguiendo con el artículo, dice en el párrafo, en el antepenúltimo párrafo, dice, si la declaración se presenta después de haber notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad, dicha cantidad, conforme a esa fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse en su caso la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad, la diferencia pagada podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes. ¿Qué señala aquí? Te efectúa la determinación la autoridad, pero ese saldo que te liquide o la liquidación que emite la autoridad no te libera el que tú tengas la obligación o que tú debas de presentar tus declaraciones. Entonces, cuando tú llegas a presentar tus declaraciones, si te sale saldo menor a lo que tú pagaste, que generalmente así pasa, ese saldo que tú tienes, como quien dice, a favor, nunca lo vas a poder solicitar devolución, pero sí lo puedes llegar a compensar en declaraciones subsecuentes, que ese es como quien dice, la afectación que se puede llegar a tener, porque hay veces que estas liquidaciones son bastante elevadas y el problema es ese, que pues vas a tener ahí un saldo para poder compensar. ¿Por qué? Porque la liquidación, y ahí me voy al segundo párrafo que señale, que la determinación de crédito fiscal que realiza la autoridad con motivo del incumplimiento en la presentación de las declaraciones se puede hacer efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente al en que sea notificado el deudor respectivo. Y ahí es muy importante tomar en consideración eso. Hay muchos contribuyentes que dicen, oye, pues si ya me liquidaron, por lo mejor, supongamos, declaración anual de ejercicio 2013. Oye, pues si ya me liquidaron y ya me señalaron eso, pues ya no voy a presentar mi declaración anual. Tremendo error. ¿Por qué? Porque sí deben de efectuar y de presentar la declaración correspondiente para efecto de señalar como son impuestos autodeclarados para que tú señales los impuestos que te determinan. Que te determinas. Sin embargo, cuando es saldo menor, pues los aplicas y ya no pagarías nada, pero sí presentas la declaración. En caso de que la liquidación tenga un saldo mayor al saldo que tú debías de haber pagado, pues ahí en ese caso envía compensación. Y el último párrafo dice, con esa liquidación te obligan a pagarla. O sea, no por el hecho de que tú ya presentes la declaración y pagues los impuestos como debe, te liberas la obligación de pagar esta liquidación. Esta liquidación se puede pagar, se debe de pagar. Hay una pregunta que dice, ¿tienen competencia para hacerlo? Pues si es conforme al artículo 41, si cuentan con competencia, nada más habría que ver la forma en la que fundan y motivan esa competencia. Porque aquí hablaríamos, es servicio del contribuyente que efectúa esto, de competencia que tengan, es decir, que sea una autoridad competente para eso, y otra cuestión que luego se da que es la motivación de la competencia, a lo mejor la indebida o la insuficiente motivación de la competencia, ahí habría que ver la resolución, dependiendo de qué lugar, para efecto de propiamente la competencia. Y ahora nos vamos a otra cuestión. En tratándose de este tipo de liquidaciones, estas son cuestiones específicas, son como algo que se aparta un poquito de la generalidad de cualquier liquidación. ¿Por qué? Porque si bien es obligación pagar estas liquidaciones, o se pueden controvertir también, estas no dan un plazo tan grande como de 30 días que se den cualquier liquidación de visita o de revisión de gabinete para pagar o garantizar, sino aquí el mismo artículo señala que lo que se determina, el crédito fiscal que se determina en esta liquidación conforme a este procedimiento puede hacerse efectivo a través del PAE, fíjense, a partir del tercer día siguiente a aquel en que sea notificado el adeudo respectivo. Te notifican la liquidación y la autoridad, como tiene facultad discrecional, al tercer día siguiente puede efectuar las acciones de cobro coactivo. Y aquí es muy importante, porque dice, en este caso, el recurso de revocación solo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrá hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal. Y ahí me metería al apartado de cómo controvertir o en qué momento controvertir esta situación, estas liquidaciones que emitan como el procedimiento del 41.
Si se opta, recordemos que los actos definitivos que emiten las autoridades, como en este caso sería la liquidación que emita conforme al 41, nosotros tenemos dos vías para poderlos controvertir. Cualquier acto de fiscal federal definitivo. Uno es, en tratándose del SAT, el recurso de revocación, y el otro es el juicio contencioso administrativo. Dependiendo del monto, tendría que ser si es vía sumaria o vía ordinaria. En este tipo de cuestiones, el recurso de revocación está limitado y tiene una regla específica que se aparta un poquito de la generalidad. Es decir, si nosotros queremos controvertir la liquidación que se emitió por el 41, vía recurso de revocación, no lo podemos hacer hasta en tanto no lleven a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, hasta en tanto proceda a controvertir el procedimiento administrativo de ejecución que sea consecuencia de esta liquidación, es cuando se puede controvertir el procedimiento administrativo de ejecución junto con la liquidación del 41, si es vía recurso. Y ahí lo repito porque dice que el recurso de revocación solo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo recurso podrán hacerse valer agravios contra la resolución de crédito fiscal. Pero ojo, en el Código Fiscal de la Federación se establecen ciertos parámetros para interponer, para poder controvertir el juicio contencioso administrativo. Si fueran actos, y ahí me remito un poquito a los artículos 116 y 117 que prevén lo del código, lo del procedimiento administrativo, el recurso de revocación, es que el recurso procede de acuerdo con el 117, fracción 2, inciso B, cuando se controviertan actos en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley o determine el valor de bienes o embargados, atendiendo lo que establece la misma ley, estos se tienen que presentar conforme al 127 hasta antes del remate. Se tienen 10 días siguientes antes de la fecha del remate para presentar el recurso de revocación. A lo que voy, si conforme al PAE se llegan a embargar cuentas bancarias, bienes que son inembargables de imposible reparación, bienes inembargables o actos imposibles de reparación material, ahí pues no hay problema. A partir de la fecha en que se diligenció el PAE se cuentan con 30 días hábiles para poderlo controvertir. Pero en aquellos casos en los cuales no entre en esa hipótesis de que no se trate de bienes, es decir, que sean bienes embargables o que esos actos sí se puedan reparar, en esos el plazo para interponer el recurso de revocación se tiene que hacer hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria. ¿Sí me explicó? Es decir, a partir de la fecha en que se publique y 10 días siguientes a la fecha de la publicación es cuando procede el recurso de revocación en contra del PAE y ahí entraría la impugnación de esto. Ahora, aquí es importante, hay muchos criterios y muchos plazos. Ha habido algunas administraciones que como que malinterpretan lo que establece este artículo, en el que señalan y dicen, oye, pues es que si es un acto del PAE, y aunque sea de imposible reparación material o de bienes legalmente inembargables, si tú interpones recurso de revocación, no tienes 30 días, sino tienes nada más 10 días, porque aquí le dan ellos la interpretación a este párrafo, a este artículo 127, que en los casos de excepción, que son estos, el plazo al que se señala se tiene que empezar a contar a partir de que surte efecto la notificación del requerimiento de pago y embargo. Pero el plazo, ellos lo quisieran ver como que es el plazo de 10 días que señala el 127, y no es así. Incluso ya hay diversos criterios jurisdiccionales del propio Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que dice que no. O sea, esa es la excepción. El plazo específico que se da para impugnar violaciones al PAE cuando este es ilegal es de 10 días en ese momento, que se quita o hace una excepción en tratándose de actos de ejecución sobre bienes legalmente embargables o de actos de imposible reparación material, porque en esas cuestiones la problemática, Mario, porque en esas cuestiones la problemática se tiene que controvertir o el EMPAE que detecte en esa cuestión se tiene que controvertir
vía recurso de revocación, y el plazo al que se debe de aludir es el plazo de los 30 días que establece la regla general de los recursos de revocación. Recordemos que con la reforma fiscal se disminuyó el plazo de 45 días hábiles que se contaba antes con 30 días. Y no obstante eso, el plazo para pruebas se puede presentar el recurso de revocación dentro de los 30 días. En los 30 días se pueden ofrecer pruebas, y algunas de estas pruebas, las pruebas que quieran, las pueden exhibir. Tienen 15 días más para poder exhibir pruebas si quieren, para que ahí se pongan. Ahí hay una pregunta de Gildardo, que hasta el PAE, sí, hasta el PAE, el embargo de cuentas bancarias. El embargo de cuentas bancarias ya hay muchos criterios definidos por el Tribunal y por el Poder Judicial de la Federación, en el cual establecen que el embargo de cuentas bancarias se considera como de imposible reparación. Entonces, ahí procede en los 30 días después para controvertirlo. Ahí dice que primero aseguran mientras se resuelve un crédito controvertido. Te avisan cuando dispondrán de los recursos de la cuenta. Deben de avisar, notificar, y ahí incluso para la próxima plática podemos tocarlo como tema, lo que es el procedimiento administrativo de ejecución en tratándose de cuentas bancarias. El procedimiento que se establece, el 156 bis y 156 ter, y lo podemos comentar, porque sí, atendiendo la pregunta, deben, conforme al 156 bis y la reforma que se efectuó, una vez que el banco le comunica a la autoridad respecto de la transferencia o la inmovilización de cuentas que haya efectuado, a partir del momento en que la autoridad, que el banco le avisa a la autoridad fiscal, el SAT o la autoridad fiscal cuenta con 3 días hábiles para informarle respecto de tal situación al contribuyente, cosa que nosotros hemos visto que no en todas las veces se cumple, ¿no? Entonces sí es muy importante que chequemos eso. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Esa regla es diferente en tratándose de juicio contencioso administrativo, y me baso en muchos criterios. ¿Por qué? Porque cuando exista la liquidación, uno puede impugnar esa liquidación directamente por juicio contencioso administrativo. Recordemos que los actos de autoridades fiscales se pueden optar por impugnar recurso de revocación o juicio contencioso administrativo. Pero en juicio contencioso administrativo, pues las reglas que siguen se basan en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ahí se pueden emitir, conforme a la competencia que tiene el tribunal, se puede conocer de las demandas que se presenten en contra de esto, y se presentaría ya sean los 15 días siguientes, contados a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación de la liquidación que se efectúe, si es sumario, o si es ordinario, pues en los 45 días hábiles siguientes. Ahí no es necesario esperarse a los actos del PAE. Entonces, aquí hay varios tiempos en los cuales uno puede considerar para controvertirlo. Una, si ya acaba de llegar la liquidación, bueno, pues dentro de los 15 días o 45, dependiendo si es sumario o ordinario, se puede ir a juicio contencioso administrativo para controvertir esta situación. Supongamos que se nos pasa el tiempo y llega algún acto de cobro coactivo del PAE. Bueno, pues ahí podemos controvertir sin ningún problema el juicio, el PAE y también la liquidación. Pero luego ha habido en casos en los cuales se quieren ir a juicio contencioso directo en contra de la liquidación y del PAE por ser optativo, y ahí ha habido casos en los cuales en juicio contencioso directamente se desecha por cuanto sale la liquidación y únicamente queda a lo mejor por contra el PAE por la oportunidad, por tratarse de un acto consentido porque no se pugnó en tiempo. Entonces sí tienen que tomar eso mucho en cuenta. Esas reglas únicamente aplican para el recurso de revocación, porque el 41 es muy claro que dice que las liquidaciones se pueden impugnar junto con el procedimiento administrativo de ejecución en los plazos que para tal efecto se hagan. Y al momento también se pueden plantear agravios en contra de esta liquidación. Ahora hay unas preguntas. ¿Hay sentencias ganadas en juicio de nulidad? ¿Sentencias de qué? ¿Respecto de qué? Del 41, sí hay varias sentencias. Incluso nosotros emitimos, además de emitir recomendaciones por el procedimiento que se está llevando a nivel nacional, sí se han obtenido sentencias favorables en la liquidación del 41, principalmente sustentándolas, además de cuestiones de forma que puede llegar a haber, por el hecho de la forma en la cual efectúan la determinación. Nosotros, incluso aquí en la Sala Regional de Bauco, tenemos algunos juicios, estamos todavía en espera de resolverse, y estamos argumentando precisamente esa cuestión.
la falta de llevar a cabo el procedimiento, porque no se puede considerar, a nuestro parecer, y ahí esperamos con mucha atención la decisión de los magistrados del Tribunal de la Sala Regional del Golfo, porque no se puede considerar a nuestro parecer como que de manera fehaciente que tú hayas tenido esa cantidad de ingresos, o sea, que la cantidad de depósitos en efectivo que hayas tenido en tu cuenta sea un elemento o un dato fehaciente respecto del cual tú puedas utilizarlo como base para aplicar la tasa del impuesto que corresponda. Pues imagínense tan solo, pues, las comercializadoras sería que todo lo que recibieron en efectivo se lo tomen en cuenta sin tomar ningún costo ni nada, ¿no? Y además porque a lo mejor no son todos los ingresos que tuviste y pues no se nos hace algo fehaciente, ¿no? Para obtenerlo. ¿Y por qué? Porque eso conlleva a que determinen unas liquidaciones impresionantes. Ni los 5 años que tienen para aplicar la compensación les alcanzarían para lograr pues liquidar o contar con todos los saldos que se tienen, ¿no? Eso es importante. Ahora, llega la liquidación. Entonces, haciendo de manera de resumen por cuanto hace la impugnación. Cuando llega la liquidación, pues se tiene que optar en qué hacer. Se puede impugnar directamente por el juicio contencioso administrativo y por eso tienen los 15 o 45 días, o se puede esperar a que lleguen los actos del PAE, que conforme lo que señala la ley, la autoridad puede, porque es facultad discrecional, puede iniciarlo después de los 3 días siguientes a que se les dio a conocer la liquidación, de que surtió efecto de la liquidación. Pero en el supuesto caso de que la autoridad a lo mejor se tarde un mes, 2 meses, pues no hay problema. Hay muchos casos en los cuales llega la liquidación, pasaron 2, 3 meses, tampoco hubo actos de cobro de la autoridad, y llega el contribuyente y les puede comentar, oye, me llegó esta liquidación, pues la impugno, o que dicen, no, pues ya está fuera de plazo, ¿no? Pues el problema, se esperan al acto de cobro, al primer acto de cobro, y en ese primer acto de cobro forzosamente sí les recomiendo que presenten recurso de revocación para que ahí a la vez impugnen el PAE y la liquidación. Ahora, supongamos que llega el acto de cobro coactivo, pero que no les embargan cuentas bancarias o bienes que sean inembargables, sino que les embargan a lo mejor pues, cuestiones materiales que tienen ahí que no tienen estas características. Ahí, inclusive, no podrían en ese momento controvertirlas, sino hasta la fecha del remate y dentro de los 10 días siguientes, ¿no? Que se señalen de la fecha de la convocatoria, pero de la convocatoria, no de la convocatoria del remate y dentro de los 10 días siguientes. ¿Para qué? Para que pueda resultar procedente el recurso de revocación, se pueda controvertir ahí conjuntamente también los agravios en contra de la liquidación del 41 y ya de ahí se dé la resolución. Y en el peor de los casos, ¿qué puede llegar a pasar con esta cuestión del artículo 41 que lo tienen que pagar? Bueno, pues si lo tienen que pagar, pueden utilizarlo para compensar. Ahí tendría que ser mucho, o que se tendría que advertir mucho, se tendría que ver mucho la situación de la empresa, el monto de la liquidación. Ha habido algunas empresas en las cuales a lo mejor el monto a liquidar es lo que pues puede llegar a ser de los 3 meses siguientes, supongamos. Bueno, pues si es lo que posiblemente se llega a pagar en los últimos 3 meses, pues paga la liquidación y luego compensa los meses subsecuentes, como se puede, ¿no? Las declaraciones subsecuentes. El peor de los casos que se pueda haber aquí con el 41, pues es que pues, se tenga que pagar, lógicamente, y ese saldo aún así no se pierde porque es susceptible de compensarse en las declaraciones subsecuentes. Lo único que sí se restringe es a la devolución, no se puede obtener la devolución de ese saldo. Y por último, me gustaría comentarles el último párrafo que es muy importante de este artículo 41, que dice que en caso del incumplimiento a 3 o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de la autoridad competente. Entonces es muy importante este párrafo. No me he enterado yo aquí en el estado de Veracruz de una situación en la que presenten ya las querellas por desobediencia de mandato legítimo de autoridad competente.
pero sí he tenido conocimiento en otros estados que la autoridad, en específico el SAT, ha estado aplicando esta situación, es decir, que manda 3 requerimientos, aparte de mandar la liquidación, también manda querella para efecto de que se configure. Entonces aquí ya es una cuestión de índole penal en la que se tendría con el Ministerio Público de la Federación pues llevar a cabo toda la causa, ¿no? El procedimiento de la averiguación previa y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí tengan mucho cuidado con los requerimientos. ¿Qué les recomiendo? Si se omite, a lo mejor, si no se ha presentado en tiempo algún requerimiento, pues procuren hacerlo lo más pronto posible, presentar la obligación primero. Si llega un requerimiento, yo ya veo casi un 90% de probabilidades que conlleva eso en un futuro a la emisión de una multa. Y la multa la pueden establecer por no haber presentado la obligación, por haberla presentado a requerimiento, o incluso por haberla presentado o por no atender el requerimiento, o por cualquiera de esas cuestiones, ¿no? Que esos son actos independientes, se puede decir que sí derivan de lo mismo, pero que sí también pueden ser susceptibles de impugnarse porque las multas se constituyen resoluciones definitivas. Y ya aquí buscar. Hay muchas veces en las cuales no llegan los 3 requerimientos. A lo mejor no tuvieron conocimiento de algún requerimiento y les llega la liquidación. Ahí es un muy buen argumento de defensa el señalar si no le han llegado los 3 requerimientos y la autoridad tiene como una fecha que supuestamente los notificó y efectivamente ustedes no se los notificaron, no se les hizo de conocimiento, pues el que puedan argumentar eso como una estrategia de defensa, como un argumento de defensa, un concepto de impugnación, el que no se cumplió con la hipótesis de que se tengan que requerir los 3. Exactamente lo que comenta Gildardo en el chat dice que en caso del incumplimiento a 3 o más requerimientos respecto a la misma obligación se pondrán los hechos a conocimiento de la autoridad competente. Exactamente. Ahí es importante. ¿Cuándo procedería en su caso la desobediencia de mandato legítimo? Pues eso. El incumplimiento a 3 o más requerimientos, pero de la misma obligación. Es decir, si les llega un requerimiento por enero y después otro por febrero, otro por marzo y luego otro por abril, no se cumple con la hipótesis, ¿no? De que sean por la misma obligación, porque pues no es de la misma obligación del mismo mes que se deba de efectuar, ¿no? Entonces sí es muy importante hacerlo. Los medios o los argumentos de defensa muy recurrentes en esto son principalmente el que se logre efectuar la hipótesis de que se presenten los 3 requerimientos y que no se hayan dado cumplimiento a los 3 requerimientos. Si no se logró notificar alguno de esos 3 requerimientos, bueno, pues resultaría ilegal, a nuestro parecer, esa liquidación porque no se cumplió con el procedimiento tal cual. O puede ser que sí se haya notificado, pero se le haya dado cumplimiento a alguno de los 3 requerimientos. Si ya se le dio cumplimiento a uno de los 3 requerimientos, es decir, que se haya presentado la declaración en cualquiera de esos momentos, pues lógicamente también es un buen argumento para emitir la liquidación, para echar abajo esta liquidación por ilegal. ¿Por qué? Porque recordemos que por eso precisamente está este artículo y esta facultad de liquidar. No es, esta facultad de liquidar no es dentro de facultades de comprobación de la autoridad, sino es dentro de las facultades que la autoridad tiene para obligar a los contribuyentes a que presenten las declaraciones, los avisos o demás documentos. O sea, este es el procedimiento que utiliza la autoridad para obligar a la presentación de esas obligaciones formales que conlleva precisamente el pago de la contribución, ¿no? Pero si se llega a cumplir un requerimiento, cualquiera de los 3, pues con eso se corta la posibilidad de que se pueda emitir la liquidación. Si se llega a emitir, se puede argumentar esta situación. Y el tercer concepto, que es de los más comunes, es eso que les comento, que últimamente la autoridad se está basando mucho en los depósitos en efectivo de las personas para considerar que con esos depósitos ya ellos tienen conocimiento fehaciente de que deba de ser utilizada esa cantidad como la base del impuesto, del cálculo del impuesto, cosa pues que a nuestro parecer también es incorrecta, ¿no? Respecto a la competencia de la autoridad, la Administración Local de Servicios al Contribuyente, habría que ver ahí la forma en la que la funda y la motiva, porque sí tienen competencia, si está bien fundada y motivada conforme al reglamento y esto para emitir las liquidaciones, sí la tienen. Sin embargo, en algunos casos se notó, lástima que no tengo una liquidación en este momento, en los cuales no fundamentan o no cuentan con competencia suficiente para emitir estas liquidaciones tal cual, o para emitir esa presunción a la que se hace llamado, ¿no? Aquí es más que nada la insuficiente o indebida motivación que hacen en la competencia,
que al fin y al cabo es competencia y con eso pues el artículo se pudiera sin ningún problema analizar. Incluso tratándose de asuntos de competencia, son cuestiones que de oficio el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa analiza, ¿no? Lástima que no traigo ahorita, ahí sí les fallo a lo mejor, y en la otra podemos hablar un poquito más respecto a la competencia de la autoridad para determinar cómo deberían, en caso de fundamentar y de motivar, las resoluciones, pero en entrada, atendiendo el reglamento, la ley y el acuerdo de substitución territorial, sí las administraciones locales de servicio contribuyentes son las que emiten esto, ¿no? Propiamente. El correo que nosotros tenemos, que ahorita nos los pide hoy Gildardo, es, les doy el de la delegación, que es delegación Veracruz, todo junto, @prodecon.gov.mx. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Nosotros incluso, pues, saben que contamos con el servicio de representación legal para ver tanto estas cuestiones como cualquier otra, y con gusto los podemos ayudar. Pues, no sé si tengan alguna duda respecto a este tema del artículo 41, que es muy común. No, ahora sí que sí, pónganle atención, no echen de menos los requerimientos que lleguen formales, porque sí es importante. Incluso es en los que son con el formato moradito que conocemos, que dice requerimiento y dicen primer requerimiento, segundo requerimiento y con el número CB, y los otros requerimientos que incluso están más trabajados, que son requerimientos ya en oficio, que emite el administrador de servicio al contribuyente, en el cual informan propiamente, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, cualquier cuestión, duda que tengan al respecto, bueno, pues aquí estamos, vamos a procurar conectarnos, porque la vez pasada anduve bastante acarreado y me fue imposible conectarme, pero con gusto vamos a estar aquí cada vez más atentos, ¿no? Y a lo mejor la próxima podríamos tocar el tema relacionado con el procedimiento administrativo de ejecución, y cómo se debe llevar a cabo, los términos que se establecen, y ahí hasta abarcaríamos incluso lo relacionado al 156 bis y 156 ter del Código Fiscal de la Federación, relativo a lo que son la inmovilización de cuentas bancarias y, y la transferencia de los recursos, ¿no? De las cuentas bancarias cuando se trata de créditos firmes. Les apunto aquí mi correo, los dos correos los checa su servidor, entonces no hay ningún problema si lo mandan a cualquiera de ellos. Y les mando el otro, que es luis.valderas@prodecon.gov.mx. Incluso aquí para Nafinet, igual podemos con mucho gusto mandarles, les voy a mandar un correo personal, gmail.com, aquí para usted. Con gusto estamos aquí a las órdenes y pues agradeciendo cualquier duda que tengan. Preguntan aquí que si hay tesis o jurisprudencias. Del 41 sí hay varias tesis aisladas en las cuales, derivado en un inicio de diversos amparos que propusieron, lograron resolver que sí es constitucional el artículo 41, que sí salvaguarda derechos de los contribuyentes por el procedimiento que se lleva a cabo a cabalidad. Sin embargo, el que muchas veces esté el procedimiento así en ley, no implica que todas las veces la autoridad lo cumpla a cabalidad. Entonces, cuando la autoridad no lo cumple como lo establece la ley, es cuando se advierten diversas ilegalidades. Y nosotros, en la Prodecon, ahí lo pueden checar en la página de Prodecon, emitimos, bueno, ya el año pasado, unas recomendaciones relacionadas con el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, en las cuales consideramos lo mismo, que no se puede considerar de los depósitos en efectivo tal cual como base para la determinación de un impuesto, ¿no? Porque se está haciendo como una presuntiva, y aquí habla de que exista un conocimiento fehaciente de la cantidad a la que se le debe aplicar la tasa o cuota respectiva, situación que ahí pues no ocurrió, ¿no? Entonces, cualquier cosa, quedo a las órdenes y pues me despido de ustedes, no sé, ahí mi querida Santi. Muchas gracias.